¿Sabías que la vida de Abraham, el llamado amigo de Dios, esconde secretos sorprendentes? Hoy vamos a descubrir juntos 3 datos impresionantes de su historia. El primero, como un hombre sin hijos, recibió una promesa imposible. El segundo, ¿por qué su fe cambió la historia de toda la humanidad? Y el tercero, no lo vas a creer, porque habla de una prueba tan impactante que aún hoy nos inspira. Quédate hasta el final, porque en este video vamos a revelarlo todo. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal Historias Bíblicas, videos cortos, donde cada semana compartimos relatos que alimentan la fe y traen esperanza a tu corazón. Dale like, comparte este video y acompáñame en este viaje a través de la historia de Abraham. Abraham no siempre se llamó así. Al principio era Abram. Vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad rica, llena de ídolos y costumbres lejanas a Dios. En medio de su rutina, escuchó una voz que le cambió la vida, la voz del Señor diciéndole que dejara su tierra, su familia y todo lo conocido, para ir hacia un lugar que Él le mostraría. Dios le prometió hacerlo una gran nación y bendecirlo. No había mapa, no había garantías humanas, solo una promesa. Y Abram obedeció. Primer mensaje de fe: cuando Dios te pide que des un paso sin ver todo el camino. Recuerda que Él ya tiene preparada la meta con 75 años. Abram salió con su esposa Sarai, su sobrino Lot y todas sus pertenencias. Llegó a Canaán, y allí Dios le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Abram levantó un altar y adoró, pero pronto la fe se probó. Hambre en Canaán, y tuvo que ir a Egipto. Allí, por miedo, tomó malas decisiones que pusieron en riesgo a su esposa. Sin embargo, Dios lo protegió y lo sacó de Egipto con grandes riquezas. Mensaje de esperanza: aun cuando fallamos, la gracia de Dios nos guarda y nos levanta. Pasaron los años, y Abram seguía sin hijos. Una noche, bajo el cielo estrellado, Dios le dijo: cuenta las estrellas. Si puedes, así será tu descendencia. Abram creyó, y esa fe fue contada como justicia. Aunque parecía imposible, él decidió confiar. Pero Sara, desesperada por la espera, le dio a su sierva Agar, y de esa relación nació Ismael. Abram lo amó, pero Dios le recordó que la promesa vendría de Sara. Tercer mensaje de fe: lo que Dios promete, Él mismo lo cumple, aunque tarde en llegar. Entonces, Dios cambió sus nombres. Abram pasó a ser Abraham, padre de multitudes, y Sarai se convirtió en Sara, princesa. Como señal de ese pacto eterno, Dios estableció la circuncisión para Abraham y su descendencia. Fue un momento clave. Dios estaba formando no solo una familia, sino un pueblo que llevaría su nombre. Un día, Abraham recibió 3 visitantes enviados por Dios. Le anunciaron que Sara tendría un hijo. Ella, desde la tienda, se rió. ¿Cómo podría ser madre a los 90 años? Pero Dios le dijo: ¿hay algo imposible para mí? Y así fue. En el tiempo señalado, nació Isaac, el hijo de la promesa. Abraham tenía 100 años cuando lo sostuvo en sus brazos. Cuarto mensaje de esperanza: cuando Dios te da un regalo, llega en el momento exacto, ni antes ni después. Pero antes de ese gozo, Abraham vivió otro momento inolvidable. Dios le reveló que iba a destruir Sodoma y Gomorra por su maldad. Abraham, con un corazón compasivo, intercedió: ¿destruirás al justo junto con el impío? ¿Y si hay 50 y 40, 30, 20, 10? Esa conversación muestra que Abraham no solo creía, también se atrevía a hablar con Dios como con un amigo. Quinto mensaje de fe: tu oración puede cambiar el destino de muchos. Nunca subestimes el poder de interceder. Ahora llegamos al tercer dato que prometí al inicio, el más impactante. Cuando Isaac era un joven, Dios puso a prueba a Abraham
de una manera que parecía imposible, le pidió que lo ofreciera como sacrificio en el monte Morea, el hijo por el cual había esperado décadas, el hijo de la promesa. Abraham no discutió, simplemente obedeció. Durante 3 días caminó con Isaac, cargando la leña. El muchacho, sin sospechar, preguntó: «Padre, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero?». Y Abraham respondió con fe en Dios: «Proveerán». Al llegar al lugar, levantó el cuchillo, pero un ángel lo detuvo: «No hagas daño al muchacho, ya sé que temes a Dios». En ese momento, apareció un carnero atrapado en un matorral, y Abraham lo ofreció en lugar de su hijo. A ese lugar lo llamó Jehová proveerá. Ese momento no solo probó su fe, también fue un anuncio profético de lo que siglos después, Dios mismo haría al entregar a su propio hijo. Sexto mensaje de esperanza en el último momento. Cuando parece que no hay salida, Dios siempre provee. Con el tiempo, Sara murió, y Abraham la sepultó en una cueva en Hebrón, la primera propiedad que tuvo en la tierra prometida. Luego se aseguró de que Isaac se casara con la persona correcta. Su siervo, guiado por Dios, encontró a Rebeca, mostrando que la promesa continuaba. Abraham pudo ver con sus propios ojos que el plan de Dios seguía avanzando en la siguiente generación. Séptimo mensaje de fe. A las promesas de Dios no terminan contigo, se extienden a tu familia y a los que vendrán después de ti. Abraham vivió 175 años. Al final de su vida, murió lleno de días y satisfecho, dejando un legado de fe que hasta hoy sigue inspirando. Fue llamado amigo de Dios, y su vida nos recuerda que la fe no significa nunca dudar, sino confiar, aunque las circunstancias digan lo contrario. La historia de Abraham no es solo un relato antiguo, es una guía para nosotros hoy. Nos enseña que seguir a Dios implica salir de la zona de confort, dejar atrás lo conocido y caminar hacia lo que Él ha preparado. Nos recuerda que la fe se prueba en la espera y en las decisiones difíciles, pero también que Dios siempre provee. Octavo mensaje de esperanza. Si Dios cumplió en Abraham, también cumplirá en ti. Así que la próxima vez que mires el cielo lleno de estrellas, recuerda Abraham. Recuerda que ese mismo Dios que le dio un hijo en la vejez, que lo libró en Egipto y que le proveyó un carnero en el monte, sigue siendo el mismo hoy. Y que una fe sincera, aunque sea pequeña, puede abrir el camino hacia promesas mucho más grandes de lo que jamás imaginamos. Y antes de despedirme, te invito nuevamente a suscribirte a nuestro canal, Historias Bíblicas. Videos cortos. Aquí seguimos compartiendo relatos que alimentan tu espíritu y te acercan más al propósito que Dios tiene para ti. Activa la campanita, comparte este video y sigue caminando en fe, porque tu historia también está en las manos del Dios que nunca falla.